Vamos a dar lectura del versículo 1 al 11. Mateo capítulo 21, del versículo 1 al 11. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 21, del versículo 1 al 11. ¿Damos lectura todos juntos? Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Es el evangelista Mateo, quien habla inspirado por el Espíritu Santo. Nos deja esta narración de la entrada triunfal en Jerusalén. Así se titulan, o así han titulado a estos versículos, que dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. El mismo pueblo que gritó en estos versículos: Hosana, que significa sálvanos, que perecemos. El mismo pueblo que gritó Hosana, hermano, el día viernes, o sea, dentro de 5 días, iban a estar gritando: crucifícale. Los mismos, los mismos que estaban gritando: Hosana, sálvanos, rey. El viernes estaban gritando: crucifícale, o sea, mátale, no lo queremos vivo. Esto revela, mis hermanos, una verdad incómoda. Esto revela una verdad incómoda. Podemos estar cerca de Cristo, podemos hablar de Cristo, emocionarnos con Cristo, y aún así no conocer verdaderamente a Cristo. Repito, podemos estar cerca de Cristo, podemos hablar de Cristo, podemos emocionarnos con Cristo y podemos cantar, como lo hicimos hace un rato, Hosana, y aún así no conocer verdaderamente a Cristo, como el pueblo de nuestra narración, que el domingo entonaban y cantaban y gritaban: Hosana al Rey, Hosana al Hijo de David, y dentro de 5 días iban a estar gritando: crucifícale. El Domingo de Ramos, mis hermanos, no es solo una celebración, es un espejo del corazón humano. O sea, el Domingo de Ramos nos revela cuál es el corazón del hombre. El mismo hombre, la misma persona que un día puede decir: Señor, sálvame, al otro día puede estar diciendo: crucifíquenme, crucifíquenme. Veamos cómo este pueblo va a llegar a esta conclusión. Vamos a ver 3 puntos en estos versículos que hemos leído. Veremos el rey prometido, el rey mal entendido, y finalmente veremos el rey disminuido. Veamos el primer punto: el rey prometido. Los versículos que leíamos, los primeros versículos, específicamente el versículo 4 y 5,
Dice que todo esto que estaba pasando, recuerdan, Jesús les dice a sus discípulos, estaban en el monte de los Olivos, y a lo lejos se veía una aldea. Hermanos, en la antigüedad Jerusalén era un pequeño pueblito. No imaginemos una gran ciudad, una grande urbe como lo es hoy. No, era un pequeño pueblo de unas cuantas callecillas. Y habían algunas aldeas de una callecita, algunas casitas así a los lados. De hecho, un dato interesante, mis hermanos. Se me pasa el dato, pero ¿cuántos mexicanos somos? Como 110 por ahí, ¿no? 110,000 millones de mexicanos, algo así. Bueno, para no hacerles pelotas, la cantidad de mexicanos que somos hoy era la cantidad de seres humanos en el primer siglo. Todos los mexicanos que vemos aquí en nuestro país, o sea, ponlos en todo el mundo, esa era la cantidad de gente que había en el mundo. O sea, no era mucha gente. Últimamente gracias a Dios, nos hemos multiplicado. Estamos cumpliendo el mandato del Señor que le dijo a Adán, ¿recuerdas? Multiplicaos. Y nuestro gobierno dice, no, ya no, nada más 2 hijos. Y antes nuestras mamás tenían hasta 6, 7, 14. Nuestras abuelitas todavía tuvieron 14 hijos, ¿no? Pues bueno, el Señor está en el monte y allá a lo lejos hay una pequeña aldea, de unas cuantas casillas. Y le dice el Señor, ven aquel burrito allá con su pollino, era el hijo del asno, tráiganmelo. Y si les pregunta el dueño, oye, ¿por qué desamarras a mi burrito? Díganle, el Señor lo necesita, después te lo devuelve. ¿Qué rey tan soberano es nuestro Dios, no? Vayan y tómenlo. Oye, Señor, pero es que ese burro no te pertenece. Oigan, todo me pertenece a mí. Todo me pertenece. Vayan, desamárrenlo. Es como si mis hermanos que vienen en carro, de repente alguien está abriendo su carro y le dicen, oye, ¿qué pasa? El Señor lo necesita, que después te lo devuelve. Algo así era lo que estaba diciendo Jesús. Vayan, agarren ese burrito, tráiganmelo, lo voy a usar. Díganle que después se los devuelvo. El rey soberano que no necesita pedir permiso para tomar lo que a él le pertenece. Bueno, todo esto estaba pasando para que Jesús entrara a Jerusalén en un burrito. Y dice el profeta, de hecho Mateo está diciendo en los versículos 4 y 5, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Es decir, todo esto estaba pasando para que se cumpliese la profecía que había dicho que el Mesías vendría montado en un asno. Y es que, mis hermanos, los conquistadores, y más en el tiempo del Imperio Romano, ¿sabes cómo entraban a los lugares que conquistaban? Pues a caballo y con platillo y todo el ritual de una entrada triunfal. ¿Han visto la película de Ben-Hur? De hecho, se la recomiendo ahora en Semana Santa. Quizás la pasen por ahí entre sábado, viernes. Está un poco larga, dura como 3 horas y media. Pero muy buena. Y cuando es la entrada triunfal del procónsul, cuando llega a Roma por haber ganado una batalla, más o menos eso nos da la idea de cómo eran las entradas triunfales. Era un espectáculo, hermanos. O sea, entraban en carruajes, mucha gente a los alrededores, tendiendo mantos. Era un festejo, una celebridad, y entonces la gente iba entrando, o en este caso el procónsul, en la película que les recomiendo, iba subiendo las escaleras, hasta arriba estaba el César, esperándolo para coronarlo por la victoria que había tenido. Esas eran las entradas triunfales. De hecho, los romanos acostumbraban mucho a tener entradas triunfales. Pues nuestro Señor va a tener su entrada triunfal, pero ¿sabes cómo lo va a hacer? Montado en un asno, no en un caballo, que eran caballos de guerra, no, en un asno, en un asnito, de una manera humilde, gente muy humilde, no del imperio, no de los gobernantes, no gente importante, pescadores, pecadores, publicanos, iban a darle la bienvenida a Jerusalén. Era la entrada triunfal de nuestro Señor. Y todo esto era para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Mis hermanos, nuestro rey es un rey prometido, profetizado. ¿Sabías que nuestro Señor Jesucristo fue profetizado desde Génesis? Hermanos, ¿de qué trata la Biblia? ¿Cuál es el tema de la Biblia?
Jesús. Si alguien te pregunta, ¿y de qué trata la Biblia? De Jesús. De eso trata toda la Biblia, de Jesús. ¿Quieren resumir la Biblia? Jesús. De eso habla la Biblia, de Cristo. Y desde Génesis, mis hermanos, fue prometido como el Salvador que vendría a liberarnos de nuestros pecados. Pues todo esto que estaba sucediendo, Jesús diciendo tráiganme el pollino, la entrada triunfal a Jerusalén, todo esto era de acuerdo a lo que los profetas habían dicho, mi hermano. Es increíble que todas las profecías del Antiguo Testamento se fueron cumpliendo al pie de la letra en Jesús. Todas las profecías, mis hermanos, todas las profecías habidas y por haber en el Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Todas. Y se cumplieron. En la venida de nuestro Señor se cumplieron todas esas profecías. Todas. Solo falta una por cumplirse. Solo una. O sea, si estás esperando el cumplimiento de una profecía, hermano, falta una profecía por cumplirse. Y no es la llegada de un carro a tu vida. Y no es la llegada de salud y bienestar al máximo. No, esas no son las promesas que Dios ha hecho. Hay una promesa y una profecía que falta por cumplirse. Y es la que estamos esperando. Solamente es la que estamos esperando. ¿Sabes cuál es? El retorno del Mesías. Su regreso. Punto. Así que si mi hermano, tú estás mirando las noticias y, mira, aquí se va a cumplir esto, aquí se va a cumplir aquello, dejemos de utilizar la Biblia como las profecías de Nostradamus. Porque así son las profecías de Nostradamus. A ver, como que esto suena, ¿no? Como que esto parece. Aquí está cumpliéndose una profecía. Mi hermano, ya se cumplieron todas las profecías. Solo falta una por cumplirse. El regreso de nuestro Señor. La única que falta por cumplirse, su regreso. Y por si acaso, mi hermano, y por si acaso, cuando menos lo esperemos, Él volverá. Por eso debemos estar alertas, esperando. Todo esto estaba sucediendo, mis hermanos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Mi hermano, muchos falsos profetas se han levantado, pero todos ellos fallan cuando tienen que cumplirse sus profecías. Mi hermano, pero todas las profecías que se hicieron con respecto a nuestro Señor, todas se cumplieron, todas. Una de esas, su entrada a Jerusalén montado en un asno. Nuestra fe descansa, mis hermanos, en un Cristo revelado, en un Cristo profetizado, no en un Cristo de nuestra imaginación. Si nuestra fe descansara en un Cristo de nuestra imaginación, estaríamos perdidos y seríamos dignos de lástima. Pero nuestra fe descansa en un Cristo que ha sido revelado en la Escritura y que al tú ir leyendo la Biblia, mi hermano, te darás cuenta cómo todas las profecías se fueron cumpliendo al pie de la letra en Cristo Jesús nuestro Señor. Y nuestra fe descansa en eso. El mismo Dios que cumplió, que profetizó y que se cumplieron las profecías de nuestro Señor, es el mismo Dios en el que confiamos. Es el mismo Dios en el que confiamos. Y si Él cumplió aquellas profecías y se cumplieron al pie de la letra, mi hermano, un día nuestro Señor regresará, aunque muchos tengan por tardanza su venir y digan, eso decían desde mi bisabuelita, que el Señor venía y que el Señor regresaba. Y el apóstol Pedro dice, pues mira, esta tardanza no la veas como que Dios se tarda en cumplir sus promesas, más bien es misericordioso y paciente, y dice, ok, les voy a dar más tiempo, les voy a dar más tiempo. Esto nos habla de la paciencia de nuestro Señor. Han pasado 2000 años que nuestro Señor se fue. ¡Qué paciencia! ¿Crees que podemos agotar la paciencia de nuestro Dios? Nuestros hijos nos la agotan, ¿no? Vas una, vas dos, y a la tercera. Pero a nuestro Dios, hermanos, 2000 años han pasado y Él sigue paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El Rey prometido, ese es nuestro Rey, el Rey prometido, que estaban cumpliéndose las profecías al pie de la letra en Él. Pero pasemos ahora, mis hermanos, al Rey mal entendido.
Y es que aunque mucha gente se aglomeró para darle la bienvenida al Señor y lo acompañaron rumbo a Jerusalén, de hecho, él se había quedado en casa de sus amigos, de Lázaro, de María y Marta. Lázaro, el que resucitó. Y Jesús siempre que iba así como de tour, aunque no era un tour, era más bien su trabajo. Dice, vamos a predicar. Pero siempre pasaba a casa de sus amigos, de Marta, María y Lázaro. Y ahí se quedaba a descansar. Y al otro día tempranito él salía. Pero en esta ocasión hizo lo mismo. Llegó a la casa de sus amigos, allí se hospedó, y tempranito se levantó. ¿Y qué crees? Y estaba toda la gente afuera de la casa de Marta y María, esperando. ¿Dónde está Jesús? Porque que vaya a Jerusalén, vamos a ir con él y lo vamos a proclamar como rey. Es el momento. Así que nuestro Señor se dirige a Jerusalén y junto con él van toda esa gente que venía siguiéndole. Enfermos, gente que había creído en él, que había sido sanada, otros que aún estaban ahí pidiendo su milagro. Decían, una vez estableciéndose como rey, va a traer sanidad a todos. Pero estaban malentendiendo a Cristo. Y ese malentender a Cristo estaba trayendo una adoración superficial. Es que, hermanos, no entender quién es realmente Cristo nos lleva a adorarlo de una manera superficial y no de la manera como él debe ser adorado. De hecho, dice la Escritura que cuando la gente que venía con Jesús lo empezaron a introducir a Jerusalén, ¿qué venían gritando? ¿Cuál era la palabra? ¡Hosana! ¡Hosana! Dice en los versículos, vamos al capítulo que estábamos leyendo. Dice el versículo, desde el versículo 4 te leo, el versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Sálvanos que perecemos, significa Hosana. Sálvanos que perecemos. Este Hosana es como nuestro auxilio. ¿Alguna vez has tenido que gritar auxilio? Dios quiera que nadie de nosotros haya tenido que gritar un día auxilio en la calle. Esos momentos en los... Bueno, nuestra hermana ella apenas nos contaba de ese momento tan... Son momentos difíciles porque uno se paraliza. Pero yo creo que ni le dieron tiempo de gritar auxilio, ¿verdad, mi hermana Eli? Ni tiempo le dieron de gritar auxilio. Pero cuando estamos en un momento muy difícil, sobre todo cuando estamos solos, ¿qué hacemos? Gritamos auxilio. ¡Auxilio! Entonces ese auxilio es, alguien necesita ayuda. Ese auxilio es el Hosana para los judíos. ¡Hosana! ¡Sálvanos! Te necesitamos urgentemente. Perecemos. Pero, ¿qué era este grito? ¿O qué quería decir este grito para ellos? ¿Sálvanos de qué? ¿Sálvanos de qué? Es que hoy decimos, ¿no? Hoy cuando predicamos el mensaje del Evangelio decimos, Cristo te quiere salvar. Ok, la pregunta es, ¿salvar de qué? ¿No? Ok, me quiere salvar, pero ¿salvar de qué? Bueno, los judíos, mis hermanos, se encontraban dominados por el Imperio Romano. El Imperio Romano, que estaba abarcando todo el mundo existente de aquel entonces, estaba estableciendo su gobierno. De hecho, fue un gobierno muy tolerante, porque les permitía seguir teniendo su religión, su propia moneda, pero al final nos van a dar tributo y al final van a reconocer al César como Señor. Y hagan lo que ustedes quieran con su religión, con lo que creen. Eran muy tolerantes en la religión, pero tenían que reconocer, una, que el César era el Señor, y otra, tenían que entregar tributo. De hecho, ¿sabías que en el primer siglo los cristianos no fueron perseguidos por proclamar que Jesús es el Señor? Y parece que me estoy contradiciendo con lo que les decía ayer a los jóvenes. Los primeros cristianos, mis hermanos, no fueron perseguidos por proclamar a Jesús como Señor. ¿Sabes por qué fueron perseguidos?
por proclamar que solo Cristo era el Señor. O sea, los romanos no tenían problema. Ok, Jesús es el Señor, está bien. Pero también reconocen que el César lo es. Y no hay problema. O sea, somos tan tolerantes que está bien si Jesús es su Mesías. Sí. Pero también deben reconocer que el César es el Señor. Y los cristianos dijeron, no. Solo Jesús es el Señor. O sea, la persecución no vino por proclamar que Jesús es el Señor, sino porque proclamaron que solo Cristo era y nadie más. Y entonces los romanos dijeron, ay, sí que no. Te permitimos decir que Jesús es un Señor, pero también el César lo es. Y los cristianos no aceptaron ese negocio. Pues los judíos, mis hermanos, estaban siendo controlados por el Imperio Romano, por el César. Así que si ellos anhelaban algo, ¿sabes qué era? ¿Sabes qué pensaban los judíos que era su mayor problema? Ellos creían que su mayor problema era el Imperio Romano. Este es nuestro mayor problema. Este es nuestro problema urgente. Así que cuando gritaron, ¡Hosana!, ¿sabes qué estaban pidiendo? Libéranos del Imperio Romano. Nos están oprimiendo, Jesús. Te vamos a coronar como rey, te vamos a poner la corona y vamos a ir al palacio de Herodes, lo vamos a sacar a ese usurpador, arrastrándolo, te vamos a poner a ti en el trono, pero nos tienes que salvar del Imperio Romano. Y tú tienes el poder, has hecho milagros, has multiplicado el pan, has caminado sobre el agua, le has ordenado a la tormenta que se tranquilice y se tranquilice. O sea, tú tienes el poder de hacerlo. Libéranos del Imperio Romano. Ese era su grito de Hosana. O sea, sálvanos. ¿De qué? De mi problema aquí, el que tengo aquí hoy, el que yo creo que es mi problema urgente. Lo que ellos no sabían, mis hermanos, era que ese no era su más grave problema. Ese no era su más grande necesidad. ¿Sabes cuál era su más grave problema y su más grande necesidad? El perdón de sus pecados. Y eso lo ignoraban. Es más, ni querían saber de eso. No querían saber de eso. Por eso estaban malentendiendo a Cristo. Estaban pensando que Él era un libertador político. Estaban pensando que Él era alguien que iba a restaurar a la nación de Israel. Creían que era un Mesías útil para sus intereses políticos. Y decían, oye, nos conviene a Él como rey. Oye, multiplicó 3 panes. O al revés, 5 panes y 2 peces, ¿no? Oye, multiplicó 5 panes y 2 peces. ¿No nos va a hacer falta pan con este rey? Oye, sanó a hombres que ya estaban casi en la muerte. ¿No nos va a hacer falta la salud con este rey? O sea, nos va a dar pan, salud. Oye, la tormenta le obedece. No, nuestro territorio va a ser el más tranquilo de todos. Nos conviene como rey. Va a derrotar a Roma. Lo coronamos rey. Pero estaban malentendiendo a Cristo, porque Cristo no había venido para eso. No había venido para resolver sus problemas del aquí y del ahora, que todos tenemos que pasar por momentos difíciles. El libro de Job dice que nacimos para sufrir. Así dice Job. Llega a esa conclusión: hemos nacido para sufrir. Y es que el sufrimiento es parte de la escuela, del crecimiento, de nuestra madurez, de la formación de carácter. De otra manera, no, ni tendríamos un carácter mejor, ni pensaríamos mejor, ni creceríamos. Dios utiliza el sufrimiento para irnos forjando. Pero los judíos del primer siglo creían que Cristo venía a resolverle sus problemas del aquí y del ahora. Y se estaban equivocando. Una mala comprensión de Cristo produce una falsa adoración. Una mala comprensión de Cristo produce una falsa adoración. Mi hermano, te pregunto, ¿Dios te ha resuelto, nuestro Señor Jesucristo te ha resuelto problemas económicos? Sé sincero. Amén. Y todos decimos, sí, amén. Sí, hermano, una vez fíjate que no tenía yo para comer. No sé cómo el Señor me proveyó. Y decimos, gloria a Dios, mi hermana, gracias a Dios. Y levantamos nuestra mano y decimos, Señor, tú eres grande. Mi hermano, ¿alguna vez el Señor Jesús te ha resuelto algún problema de salud? Y todos podemos decir,
Amén, hermano, sí, el Señor a mí me sanó, hermano. Fíjate que yo me encontraba sillas y el Señor me sanó. Y decimos, gloria a Dios, hermano, y levantamos nuestras manos y adoramos a nuestro Dios con esa devoción porque Él nos sanó, porque Él nos proveyó. Mi hermano, ¿alguna vez el Señor te ayudó a resolver un problema en una situación familiar que tú pensabas y decías, no, esto sí está difícil? Y el Señor te dio la sabiduría para poderlo resolver y que otra vez tu familia estuviera en paz. Y podemos decir, sí, amén, también. Pero mi hermano, con esa misma devoción y con ese mismo amor y con esa misma gratitud podrías decir, Señor, tú has perdonado mis pecados. Señor, amén, gloria a tu nombre, Dios, porque yo iba rumbo al infierno. Sí, estaba enfermo, el Señor me sanó, pero eso no es nada. Sí, yo necesitaba un alivio económico y el Señor me proveyó, pero eso no es nada. El Señor perdonó mis pecados, que eran muchos, y me dio vida eterna. Esto, los judíos no lo pudieron ver. No pudieron ver eso. No pudieron ver que Jesús era un salvador. ¿De qué? De pecados. Decimos, Dios te quiere salvar, Cristo te quiere salvar. Y los inteligentes preguntan, ¿salvar de qué? ¿Salvarme de qué? De tus pecados. Él te quiere salvar y tiene el poder para salvarte de tus pecados. Pero los judíos del primer siglo no entendieron esto. Hermanos, si los discípulos no hubieran sido iluminados por el Espíritu Santo, ¿qué crees? Ni ellos lo hubieran entendido. De hecho, cuando arrestaron a nuestro Señor, ¿quién quedó con Él? Nadie. Todos se fueron, dijeron, no, pues nos equivocamos. Pensábamos que era nuestro libertador, que iba a venir a quitar al César del trono, por lo menos nos iba a dar nuestra independencia. Mira, ya se lo llevaron arrestado y no hizo nada. Llegó la patrulla judía, lo arrestaron y hasta puso las manos. Aquí estoy. Pues, ¿qué salvador es ese? ¿Qué libertador es ese? Y todos huyeron, todos, hasta los discípulos. Ya después del Espíritu Santo, gracias a Dios por el Espíritu Santo, que nos hace ver, cuál es la verdadera misión del Señor Jesucristo. Él vino a entregarse, a morir en la cruz por nuestros pecados. Pero el hombre natural, mis hermanos, puede afirmar verdades parciales. El hombre natural puede afirmar que Cristo sana. El hombre natural puede afirmar que Cristo provee. El hombre natural puede afirmar que Cristo te ayuda a resolver tus problemas. Pero el hombre natural no puede afirmar que Cristo te perdona los pecados. Eso lo ven como algo mínimo. ¿Pecados? No necesito que nadie me perdone mis pecados. No necesito. El hombre natural no puede hacer eso. Por eso, mis hermanos, como bien decía un teólogo y se los comentaba a algunos de mis hermanos, ¿cuál es la gran diferencia entre un cristiano y quien no lo es? Porque, mis hermanos, todos los hombres buscan a Dios para que les dé pan, para que les dé salud, para que les ayude a resolver sus problemas. Todos los hombres, hasta el que dice, soy ateo. En el momento de dificultad, se le escapa un, Dios mío, ¿qué dije? Todos, cristianos y no cristianos, buscan a Dios para que les dé pan, para que los sane, para que les ayude en problemas. Todos hacen eso. Todos, cristianos y no cristianos. Entonces, ¿cuál es la diferencia, hermano, entre un cristiano y quien no lo es? Que el cristiano sabe que hay una necesidad mayor. Hay un problema mayor y no es pan, no es sanidad. Esa es mi gran necesidad. Y necesito a Jesús para que me salve, para que me perdone, para que me libere de esto que oprime mi vida y que me lleva a hacer cosas que van en contra de Dios. Al final, mis hermanos, aquellos que vienen a Dios, a Cristo, pidiendo pan, pidiendo sanidad, pidiendo ayudarles a resolver un problema, si Jesús responde sí, ¿sabes qué hacen? Gracias, Señor, tú eres bueno, misericordioso. Pero si el Señor dice, no, tengo otros planes, ¿sabes qué hace? ¿Sabes qué hace este tipo de gente? Gritan, crucifícale,
crucifícale, no me resolvió lo que yo quería, no me dio lo que yo le pedí, crucifícale, mátenlo, no lo quiero, es falso, Dios no existe, es una mentira. Eso terminan diciendo aquellos que piden pan, que Dios les ayuda a resolver problemas, y cuando Dios dice no, terminan odiando a aquel a quien clamaron primero. Y fue lo que les pasó a los judíos. El domingo estaban gritando: ¡Hosana! ¡Sálvanos! ¿Sálvanos de qué? ¿Cuál era su pensamiento? Sálvanos del imperio romano, nos oprimen, nos avergüenza que otros nos estén dominando cuando somos el pueblo escogido. Y Jesús dijo: no vengo a liberarles del imperio romano, vengo a liberarles de un problema mayor, su pecado. Y dijeron: no queremos que nos liberes de nuestro pecado, queremos que nos liberes del imperio romano. Y como Jesús dijo no, y estaba allí crucificado, atado de pies y manos, impotente ante un imperio, ¿qué dijeron los judíos? Es falso, ese Cristo es falso. Pero notemos, mis hermanos, cómo disminuyen a nuestro rey esos que solo lo buscan por lo que creen que es el problema mayor. Veamos el versículo 10 y 11. Dice el versículo 10 y 11: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Esta palabra conmovió es que todos estaban confundidos. Como que, ¿qué está pasando? Oye, ¿por qué están entrando así gritando Hosana? ¿Quién está entrando? ¿Quién? No vemos ningún caballo, no vemos nada así como algo así rembombante, como para decir que algo, ¿qué está pasando? Todos se conmovieron diciendo: ¿y quién es este? Imagínense, hermanos, todos voltearon, todos los que habitaban en Jerusalén, que era la clase alta, eran los que vivían en Jerusalén, eran los sacerdotes, era toda la gente que tenía privilegios. Todos los demás vivían fuera de Jerusalén, pero los de poder adquisitivo y poder político estaban en Jerusalén. Cuando vieron que iba entrando Jesús con toda la gente pobre, pescadores, mendigos, gente enferma, y Jesús montado en un pollino, ¿qué dijeron? ¿Y quién es este tú? ¿Y este quién es? ¿Por qué lo están aclamando como rey? ¿Y como por qué o qué? Y fíjense lo que respondió esta gente que venía diciendo: ¡Hosana! ¡Hosana! Veamos cómo tenían un conocimiento pero incompleto de Jesús. ¿Qué respondieron? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea, el profeta. Muy corto, le quedó muy corta la descripción a nuestro Señor. Sí, Él es profeta, pero también Él es rey, Él es sacerdote, Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador, Él es el prometido desde Génesis. Pero ellos solo dijeron: es el profeta, es el profeta. Mi hermano, un rey disminuido, aquella gente que proclama a Jesús, que alaba a Jesús y puede decir: yo te adoro, Señor, porque me resolviste mis problemas del aquí y del ahora. Muchas veces no entienden el panorama completo de quién es nuestro Señor. Un rey desvalorizado termina siendo rechazado y crucificado, como lo hicieron estos judíos. Es el profeta. ¿Y solo es el profeta? O sea, ¿solo lo proclamas como profeta? ¿Y no lo proclamas como tu Señor? Te pudieron haber dicho: Él es el Señor, Él es el Kyrios, no César. Él es quien gobierna, quien dice que se hace. Él es el soberano a quien tenemos que rendir nuestra... No, Él es el profeta. Mi hermano, Cristo vino a cumplir la ley, a cargar el pecado, a satisfacer la justicia de Dios, como el profeta Isaías en su capítulo 53 nos lo declara, que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo por nuestra paz fue sobre Él. Esa fue la misión de Jesús. No venía a liberar de un imperio. Jesús no vino como misión principal a sanarte de una enfermedad, mi hermano, aunque lo hace y lo ha hecho muchas veces, nos ha sanado. Él no vino como misión principal a darnos pan.
aunque lo hizo y lo ha seguido haciendo. Su misión principal, ¿recuerdas cómo le dijo el ángel a María? Y le llamarás por nombre Jesús. Y después dice, porque Él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Esa es la misión de Jesús. Esa es la misión de Jesús. Jesús, perdóname mis pecados. Y si en tu voluntad está sanarme, pues gracias, Señor. Y si no, Señor, si me perdonas mis pecados, tengo resuelta la vida. Tengo una eternidad asegurada contigo. El verdadero rey reina. ¿Y sabes por qué reina Jesús, mi hermano? Porque murió. Porque murió. Mi hermano, mi hermana, te pregunto, ¿crees en el Cristo correcto? Tu Hosana, que cantábamos hace un rato, Hosana, el Rey de salvación. Tu Hosana, ¿realmente lo tienes dirigido a donde debes dirigirlo? Sálvame, Señor. ¿Realmente tu clamor mayor es, Señor, sálvame de mis pecados? ¿Ese es tu clamor mayor, mi hermano? Porque eso es lo que realmente importará en la eternidad. Eso es lo que realmente importará en la eternidad. El perdón de nuestros pecados. Mi hermano, ¿de qué te sirve tener en esta vida todo a la mano y no tener perdonados tus pecados? De nada. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? ¿Recuerdas que dijo Jesús? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Mi hermano, ¿crees en el Cristo correcto? ¿O crees en un Cristo distorsionado por tu emoción, por tus necesidades? Mi hermano, examinemos nuestra adoración. No vaya a ser que pueda ser como la de estos hombres de Mateo 21, que gritaban, ¡Hosana, Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¡Hosana en las alturas! Y el viernes, ¿qué iban a estar gritando? ¡Crucifícale! Falso, mentiroso, malhechor. Todos estaban gritando el viernes. Ellos mismos que estaban gritando el domingo, Hosana en las alturas, bendito y le ponían sus mantos. Y el viernes le estaban arrancando el manto a él, desnudándolo para crucificarlo. ¿Por qué? Porque no entendieron realmente cuál era su misión. ¿Reconoces la autoridad de este Cristo como el Rey soberano, el Rey absoluto, que hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y a quien quiere y a la hora que Él quiere? ¿O como los judíos del primer siglo, queremos obligar a Jesús a hacer lo que nosotros queremos? Libérame del imperio romano, Jesús. Y no es si quieres, tienes que liberarnos del imperio romano. Y por ahí dirían, y no acepto un no como respuesta. O sea, ¿de cuándo acá el rey tiene que obedecernos? ¿De cuándo acá el rey tiene que hacer lo que nosotros queremos? ¿No más bien es al revés? Señor, si tú quieres, y si no, aquí estoy a tu servicio, como tú quieras, sano, enfermo, en escasez, en abundancia, pero aquí estoy a tu servicio. Mi hermano, no te quedes con la multitud que canta Hosana y el viernes grita crucifícale. Más bien, analicemos nuestra adoración, analicemos nuestros gritos de Hosana y proclamemos y clamémosle por ayuda a aquel que puede perdonar nuestros pecados. El problema no es ignorar a Cristo, mis hermanos. Mucha gente cree en Cristo, pero cree en un Cristo incorrecto. Mucha gente hoy está celebrando este día domingo de Ramos y diciendo, ¡Hosana Jesús! ¡Hosana Jesús! Pero su Hosana es cualquier otra cosa menos el perdón de sus pecados. Mi hermano, el Rey prometido fue revelado, fue malentendido, fue aclamado superficialmente, fue disminuido y finalmente fue crucificado. Y hoy sigue siendo igual. Mucha gente lo sigue proclamando, pero cuando Él no les responde como ellos quieren, como los niños caprichosos, y yo tengo dos,
que cuando no les das lo que quieres, ¿qué hacen? Te patalean, se tiran al suelo y... Entonces, no, y punto. Pero como niños caprichosos terminan diciendo, yo no quiero ese Cristo, que no me da el juguete que yo quiero, no me da el dulce que yo le pedí. Pero mi hermano, hoy estamos aquí para reconocer al verdadero Cristo, al Cristo que perdona nuestros pecados. Cristo es más que un profeta, Él es el Señor, Él es Dios hecho hombre. Y a ese Dios, a ese Cristo maravilloso es que nosotros alabamos, proclamamos, levantamos en alto. Mis hermanos, hoy muchos no niegan a Cristo, pero lo han reducido a un maestro moral, a un ejemplo de vida, a una figura religiosa, pero ese Cristo no salva. A un Cristo milagrero. Ven mi Cristo que hará un milagro hoy. Ay, ¿cómo sabes? ¿Y acaso le ordenarás y le mandarás que lo haga? Y si dice que no, ¡ah, qué falta de fe! No es falta de fe, hermano, al contrario. Tengo suficiente fe en mi Rey soberano que no sé lo que Él va a hacer. Él te puede sanar, pero también puede que no quiera hacerlo. Él es el Rey. Nuestro Rey verdadero tenía una misión, y su misión principal era salvarnos de nuestros pecados. ¿Puedes tú venir hoy a ese Cristo, mi hermano? ¿Quieres tú venir hoy a ese Cristo y decirle, Señor, aquí estoy? Señor, Hosana, sálvame de mis pecados, Señor. Sálvame de mis pecados. Perdóname, Señor. ¿Por qué no inclinas tu cabeza? Y vamos a ese Cristo bendito, el Rey del universo, en oración.